Hola campeón, ¿cómo andás? En el video de hoy te voy a enseñar tips simples para aprender de Karpov. Te voy a enseñar varias técnicas posicionales simples para que puedas aplicar en posiciones estratégicas. Te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, para este ejemplo vamos a tomar una partida de Karpov versus Hamdouchi, obviamente dos grandes maestros. Esto es del 2005 y lo primero que vamos a hacer es evaluar en general la posición. Karpov va de blancas, plantea el anillo Maroczy con los peones N4 y C4. El negro tiene una posición tipo erizo, que es bastante restringida, se caracteriza por tener los peones en E6, D6, B6 y A6, habiendo cambiado el peón de C por el de D. Como te decía, es una posición bastante restringida la del negro, donde no tiene muchas casillas para sus piezas, pero en general si las piezas están bien ubicadas, cuando se abre la posición, tienen mucho dinamismo. Por eso se le suele decir erizo. Cuando se abre la posición, como que saca las púas. Entonces, en esta posición, el negro suele maniobrar y estar preparada para contraatacar. Y el blanco, que tiene más espacios, tiene que evitar el cambio de pieza, justamente porque tiene más espacio, si no liberaría la actividad, aumentaría la actividad de las piezas negras. Y con los peones N4 y C4, justamente evita las rupturas típicas del negro, son D5 y B5. Y en este tipo de posiciones el alfil suele estar en E7, ya que esta es una debilidad, la de D6, la casilla D6. No se suele jugar el erizo y en general G6, ya que se debilitan bastante las casillas. Y lo primero que vamos a hacer te voy a enseñar, es la técnica de la comparación. La técnica de comparación justamente es una herramienta que te permite evaluar la calidad de nuestras piezas y de las piezas del rival. Entonces, básicamente lo que hacemos, es una técnica bastante simple, es comparar una por una nuestras piezas y la del rival, las del mismo valor. Entonces empezamos por la de mayor valor. Los reyes en general vemos que están bien ubicados. Karpov ya lo puso en H1 para evitar cualquier eventualidad, pero son similares en general. En el final, donde pesa bastante la ubicación del rey, en el medio juego no tiene mucha injerencia. Seguimos con las damas. La dama nuestra blanca está mejor ubicada que la dama del negro, está en una columna semiabierta atacando una debilidad que es en D6 y también controla las casillas negras, que nosotros al tener los peones en casillas blancas es importante controlar las casillas negras. Seguimos con las torres. La torre de D1 está mejor ubicada que la de E8, ya que está controlando, de nuevo está en una columna semiabierta y atacando la debilidad de D6. La torre de C1 y de C8 son similares, un poco mejor la torre de C8, ya que está en una columna semiabierta, pero la torre de C1 en este tipo de posiciones permite ciertos detalles tácticos, así que son similares, pero estaría un poquito mejor ubicada la torre de C1. Luego seguimos con los alfiles. El alfil de E3 y E5 son similares, los dos están en posiciones activas, un poquito más activo el alfil de E5, pero es una casilla rara en este tipo de posiciones estar ahí, se va a expulsar de forma bastante simple, pero están bien ubicados los dos, digamos. Seguimos con el otro alfil, el alfil de casillas negras, perdón, el de casillas blancas. El alfil de C6 apoya las posibles rupturas en D5 o en B5, en cambio el alfil de casillas blancas del blanco es un alfil malo, choca con todos los peones propios. Seguimos con los caballos. El caballo de C3 y el de C5 son más o menos similares, pero está un poquito mejor ubicado el caballo de C5. Sin embargo, el caballo blanco evita las rupturas B5 y D5 y controla esas casillas importantes. Y por último, los caballos de F4 y D7 también son similares, pero bueno, están, digamos, los dos mal ubicados. Los caballos en este tipo de posiciones, los caballos negros, terminan siendo como una pieza superflua, ya que no tienen muchas casillas. Las casillas son D7, C5, E5 y F6, donde oscilan los caballos y muchas veces se entorpecen. Pero bueno, ambos caballos, digamos que están mal ubicados. Entonces, este tipo de posiciones, me olvidé de decir, la solía jugar Ulf Andersson, un gran maestro
así que te sugiero que si jugás este tipo de posiciones que mires las partidas de él. Entonces, ¿qué se suele hacer en este tipo de posiciones? Es mejorar la ubicación de las piezas y estar preparado para atacar y contraatacar, ya que si nos apuramos en atacar o en contraatacar puede ser fatal, y lo mismo si retrasamos el ataque o el contraataque. Entonces, lo que se hace es mejorar lentamente cada una de las piezas o alguna de las piezas, ya que, como vimos, hay piezas que están bien ubicadas. Entonces, ya vimos la técnica de la comparación, que es una técnica bien simple, y ¿qué hacemos ahora para mejorar la ubicación de nuestras piezas? Usamos otra técnica que es mejorar la pieza peor ubicada. Para esto justamente utilizamos inicialmente la técnica de comparación y ya sabemos cuáles son las piezas peor ubicadas del blanco, que son las piezas en F4 y en F1. La peor ubicada de todas sería el alfil de F1, que es malo. Sin embargo, el alfil de F1 de alguna manera está evitando el contrajuego del rival, ya que controla mediante rayos X la casilla B5. Entonces, en este momento, el caballo de C3 y el alfil de F1 evitan ese contrajuego vía B5. Entonces, si bien está mal ubicado, no tiene muchas opciones para mejorar la ubicación. Podría jugar G3 y alfil G2 y eventualmente G3, alfil G2 y eventualmente F4, pero bueno, obviamente que se debilitaría toda esta diagonal y tendría mucha más fuerza el alfil de casillas blancas del negro. Entonces, en un principio, el alfil no lo podemos mejorar. Sin embargo, el caballo de F4 vemos que sí lo podemos mejorar. Y acá lo interesante es que ya con la técnica de la pieza peor ubicada, sabemos que tenemos que mejorar esta pieza, ya que la de F1 estaría bien ubicada y el resto de las otras piezas están en posiciones óptimas. Podríamos llegar a eventualmente doblar torres en la columna D, pero estamos chocando contra D6 y el alfil está defendiendo, así que en un principio no tiene mucho sentido mejorar la torre S1 para doblarla en la columna D. Tenemos que enfocarnos en mejorar esta pieza y nos podemos hacer dos preguntas. Si hay una mejor casilla para el caballo, en lugar de F4, otra casilla, y si podemos cambiar nuestro caballo por una pieza mejor ubicada del negro. Entonces, acá surge una idea simple, que es llevar el caballo a D3, por ejemplo, jugar caballo D3 para cambiarlo por el de C5, que está mejor ubicado. Pero el negro tiene una respuesta simple, que es caballo por D3, alfil por D3 y caballo C5. Entonces, acá lo que vemos es que cambiamos el caballo de F4 de alguna manera por el de D7, que estaba mal ubicado, y al hacer caballo de 3, ahora el negro cambió una de las piezas y de alguna manera alivió la presión, ya que, como estábamos diciendo, está muy restringido el negro, y como te decía, de los caballos superfluos, ahora el caballo está en la misma ubicación y se sacó de encima el caballo de D7, que es algo que el blanco tiene que evitar. Como dijimos, tiene más espacio y los cambios benefician al bando más restringido. En general, yo siempre digo, en los cambios uno de los dos bandos se favorece. Casi siempre uno de los dos bandos se favorece. Acá claramente el que se favorece es el bando negro. Entonces, ya vimos que llevarlo a D3 no es una buena idea, ya que se favorece más el negro que el blanco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá existe otra técnica que se llama pedir un deseo de Navidad, algo así decía el gran maestro Jacob Agar, que bueno, básicamente es, si tuviera que pedir un deseo a esa pieza y elegir una casilla ideal, ¿cuál sería? Bueno, a mí la casilla que se me ocurre es la casilla H6, una casilla de ataque, que para eso pensamos en las debilidades. Las debilidades del negro son los peones débiles de la sexta fila y las casillas débiles de la sexta y de la quinta fila.
podrían entrar también en debilidades estas casillas, pero bueno, esta es inaccesible. La casilla de G5, que mucho sentido no tiene. A6 no tiene mucho sentido atacarlo porque está defendido, se puede defender con el alfil. D6 está defendido. F6 es inaccesible, G5 no tiene mucho sentido, y sí, H6 tendría sentido. Sin embargo, en una posición así cerrada, mucho no ayudaría en un principio ahora, más adelante tal vez sí. Y otra pregunta que nos podemos hacer, aparte de la técnica de pedir un deseo, es si podemos llevarlo al caballo a una casilla donde puede atacar a otra pieza mejor ubicada del negro y aparte colaborar con nuestras piezas. Y esa casilla es la casilla G4. Desde G4 vemos que podemos saltar a H6, participando en el ataque. También, eventualmente, si cambiáramos los alfiles de casillas negras, la dama podría ingresar a H6 apoyada por el caballo, si el rey estuviera en G7, que lo impediría, ¿no? Y desde G4, aparte, atacamos al alfil de E5. Si lo llegamos a cambiar, se debilitan todas las casillas negras del negro. Y aparte, obviamente, deja defender al peón de D6. Entonces, la casilla G4 es la casilla ideal para el caballo en este momento. Bueno, entonces lo que tenemos que pensar ahora es la ruta, cómo llevar al caballo a esa casilla. Y bueno, acá viene una idea simple: H3, F2 y G4. Esa sería la ruta. Y lo que tenemos que pensar también es si, mientras nosotros hacemos ese periplo del caballo, uno, si el negro lo puede evitar, y dos, si el negro con esos 3 tiempos se puede activar y mejorar su posición o contraatacar. Entonces nos ponemos a pensar y vemos que el negro en esos 3 tiempos no tiene muchas posibilidades de mejorar, y si jugara, por ejemplo, eventualmente F5 o H5 para evitar el caballo G4, debilitaría bastante la posición. Así que en principio no podría evitar el plan nuestro. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hace Karpov? Juega caballo H3. Otras alternativas eran, por ejemplo, los planes típicos acá del blanco es jugar B4, tratando de aplastar al negro, de dejarlo, asfixiarlo, dejarlo sin espacio. F4. Muchas veces también se juega como una especie de ataque a la bayoneta, avanzando los peones G4, hasta F5, el alfil en G2, pero esto debilita bastante la posición del blanco y hay que tener mucho cuidado con los contragolpes centrales. Entonces, Karpov, que es un jugador más posicional, va a evitar este plan que es mucho más arriesgado. Pero, por ejemplo, si el blanco acá jugara B4, podría seguir caballo A4. Y sí, caballo por A4, alfil por A4, torre 1. Y, por ejemplo, con dama H4, que evitaría que se mueva el caballo, ya que vendría el mate en H2, ¿no? El negro, como te dije inicialmente, hizo cambios y alivió un poco la presión. O sea que se mejoró la posición del negro, digamos. Acá está igualado, pero no le conviene al blanco hacer esto. Y, como vimos, sí hacía el blanco caballo de 3. Con esta posición sigue estando igualado, pero mejora el negro. Entonces, caballo H3, dama C7, juega caballo F2, el blanco. Otras alternativas, como te decía, F4, falla. Vemos que 2 piezas atacan a E4. Entonces, luego de alfil por C3, dama por C3, caballo por E4, la ventaja es del negro. Regalamos un peón importante, central. Otra alternativa viable era, ahora que está la dama en C7, esto es algo bastante raro tener las piezas en esa posición, podría seguir B4, lo que es típico, caballo A4, y podría seguir caballo B5. Estos son sacrificios típicos cuando está la dama en C7 y el alfil o el caballo en C6. El caballo suele saltar a B5 o a D5. ¿Cuál es la idea? Que si el negro toma, el blanco toma, y obviamente que se recupera la pieza gracias a este detalle táctico de la pieza en C6 clavada por el peón en B5 o eventualmente en D5 gracias a la torre de C1. Pero Karpov juega más posicional, caballo F2 con la idea de caballo G4. Acá Canducci juega dama B7, sí, H5, podría seguir la misma idea anteriormente que te dije, B4,
como vimos anteriormente. Y también podría, si se juega F5, podría seguir B4. Pero ¿qué pasa? Si se juega F5, obviamente que acá hay una nueva debilidad en E6. Y también si se jugaba H5, se empiezan a debilitar las estructuras de peones. O sea que no es tan fácil evitar el plan del blanco. Pero bueno, juega Dama B7 el negro. Acá lo que vemos es que si bien el blanco va a mejorar la posición de su caballo, acá con caballo G4, siguiendo el plan que te había dicho inicialmente, el negro mejoró la posición de la dama, dama C7 y dama B7, con la idea de jugar B5, ¿no? Ya que están estas tres piezas apoyando el avance. Así que, ¿qué pasa? La mejor ubicación del caballo es más poderosa que la mejor ubicación del negro. Acá el negro juega B5, pero el blanco juega caballo por E5, cambiando el caballo mal ubicado por el alfil fuerte y bien ubicado de E5. B por E5 juega el negro, sí, caballo por E5 seguía la lógica C por B5, A por B5 y dama por D6, donde el blanco, aparte de atacar los dos caballos, ¿no? Tiene tres debilidades el negro, gana un peón el blanco gratuito, así que queda con clara ventaja. Pero Carducci jugó D por E5 y el blanco siguió B4, caballo A4, caballo por A4, B por A4, B5 y acá gana pieza. Vemos la posición restringida, las piezas del negro. Acá siguió alfil por B5, pero y seguía la lógica por B5, C por B5, alfil por B5, con torre B1 clavando al alfil, ¿no? Se gana la pieza, ya que no hay forma de defenderla. Y si directamente con torre por C8 simple, torre por C8, alfil por B5, dama por B5, dama por D7, también ganamos pieza, ya que si dama por D7, torre por D7, no hay mate, ya que está defendiendo y eventualmente si no se defendiera podría retroceder a G1, así que en esta posición Karpov queda con pieza de ventaja y pocas jugadas después ganó tranquilamente la partida del blanco. Entonces, resumiendo, en estas posiciones estratégicas cerradas, sin dinamismo inicialmente, donde el tiempo no es importante, lo que tenemos que hacer es mejorar lentamente la ubicación de nuestras piezas y estar preparados para el ataque o el contraataque. Y hoy te enseñé, en primer lugar, la técnica de comparación, que es una herramienta para evaluar la calidad de nuestras piezas y de las piezas del rival, que nos da muchas ideas. La técnica para mejorar la pieza peor ubicada, que nos damos cuenta cuál es gracias a la técnica de la comparación. La técnica de pedir un deseo, que nos da la idea de dónde podemos llevar una pieza, independientemente de que no sepamos inicialmente el camino, después pensamos eventualmente cómo llevar la pieza a esa posición. Y hay que tener en cuenta que la pieza, por ejemplo, peor ubicada puede ser llevada a una casilla ideal teniendo en cuenta nuestro plan, o también puede ser llevada a una casilla para impedir el plan del rival, ya que eso es muy importante. No solamente pensar en nuestro plan, sino de alguna manera dificultar el plan del rival. Y por último, tenemos que determinar la ruta o el mejor orden de movimientos para llevar a cabo nuestro plan y simultáneamente pensar si el rival lo puede impedir o no. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal. Te dejo un icono por acá al costadito para que le des clic y te puedas suscribir, y te sugiero que actives la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video, y también te dejo una serie de videos también por acá arriba para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.